¿Cómo logró Jacob arrebatar la bendición que le pertenecía a Esaú? ¿Fue un simple acto de engaño o parte de un plan divino? ¿Cómo pudo Jacob, el menor de los gemelos, obtener la bendición que estaba destinada al primogénito? ¿Fue solo astucia humana o la intervención directa de Dios, cumpliendo un destino trazado desde antes de su nacimiento? Todo comenzó mucho antes del día en que Jacob entró en la tienda de su padre Isaac disfrazado de Esaú. Desde el vientre de su madre, Rebeca sintió que algo diferente ocurría con esos dos hermanos que luchaban en su interior. Dios le habló directamente: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Génesis 25:23. Desde el principio, Dios ya había determinado que Jacob, el menor, recibiría la primogenitura y la bendición. Pero, ¿cómo podría cumplirse esto cuando la tradición dictaba que la herencia y la bendición recaían naturalmente sobre el primogénito? El primer golpe al destino de Esaú llegó en un momento de debilidad. Esaú, hombre de campo y cazador, regresaba exhausto y hambriento. Jacob, más calculador y reflexivo, vio la oportunidad. Un simple plato de lentejas se convirtió en la moneda de cambio para una herencia eterna. «Véndeme en este día tu primogenitura», dijo Jacob. Y Esaú, dominado por su necesidad inmediata, respondió: «¿De qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir?» Y Génesis 25, 29-34. Esaú juró y vendió su primogenitura por comida. Pero entendía realmente lo que acababa de hacer. Sabía que estaba renunciando a algo más que una simple herencia material. Comprendía que estaba entregando la línea mesiánica y la bendición divina que venía desde Abraham. Pero la primogenitura no era suficiente. La bendición de Isaac, el acto profético y espiritual que confirmaría el destino de los descendientes de Abraham, aún estaba en juego. Y cuando Isaac envejeció y perdió la vista, llegó el momento decisivo. Isaac llamó a Esaú y le pidió que saliera al campo, cazara algo y le preparara un guiso, para entonces bendecirlo. Pero Rebeca estaba escuchando. Ella sabía lo que Dios había dicho sobre Jacob. Sabía que el destino de su hijo menor no estaba en el campo ni en la casa, sino en el cumplimiento de la promesa divina. Fue entonces cuando ideó un plan arriesgado. ¿Era solo un acto de protección maternal o una respuesta a la palabra profética que había recibido? Rebeca preparó rápidamente un guiso y vistió a Jacob con las ropas de Esaú. Cubrió sus brazos y su cuello con piel de cabra para imitar el vello de Esaú. Jacob dudó. «Quizás mi padre me toque y parezca ante él como un engañador. Y traeré sobre mí maldición y no bendición». Génesis 27:12. Pero Rebeca, con firmeza y decisión, respondió: «Sobre mí sea tu maldición. Hijo mío, solamente obedece mi voz». Jacob entró en la tienda de Isaac. Su corazón latía con fuerza. Isaac, anciano y ciego, sintió la piel de Jacob y dijo: «La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú». Génesis 27:22. ¿Qué pensaba Jacob en ese momento? ¿Sintió temor? ¿Esperaba ser descubierto o confiaba en que el plan de Dios estaba en marcha? Isaac comió el guiso y entonces llegó el momento crucial. El anciano patriarca extendió sus manos sobre Jacob y declaró la bendición: «Sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren». Génesis 27:29. La bendición fue dicha, el pacto fue confirmado. Jacob había recibido la bendición que definiría el destino de las generaciones venideras. Pero, ¿a qué precio? Poco después, Esaú regresó de cazar, preparó su guiso, entró en la tienda de su padre y dijo: «Levántate, padre mío, y come de la casa de tu hijo para que me bendigas». Pero Isaac tembló y preguntó: «¿Quién eres tú?». Génesis 27:32. Cuando Esaú comprendió que Jacob le había arrebatado la bendición,
clamó con amargura, «Bendíceme también a mí, padre mío». Pero Isaac respondió, «Tu hermano vino con engaño y tomó tu bendición». Esaú clamó, «¿No has reservado bendición para mí?». Pero Isaac le dijo, «He aquí, te he puesto por señor sobre tus hermanos, y le he dado por siervos a todos sus parientes». Esaú rompió en llanto. ¿Fue injusto este desenlace o simplemente el cumplimiento de la voluntad de Dios? Desde ese día, el rencor de Esaú ardió en su corazón. Juró matar a Jacob en cuanto muriera su padre. Pero Rebeca, que entendía las consecuencias de este conflicto, envió a Jacob lejos, a la casa de su hermano Labán. ¿Huiría Jacob para siempre o era solo el inicio de una etapa de preparación para el propósito divino? Jacob recibió la bendición, pero fue solo el comienzo de una vida de favor, o el inicio de una serie de pruebas que lo moldearían como el padre de una nación. ¿Acaso la bendición divina siempre viene acompañada de conflicto y sacrificio? ¿Era Jacob simplemente un engañador? ¿O fue la mano de Dios guiando cada uno de sus pasos hacia un destino más grande que él mismo? Jacob salió con la bendición, pero también con la carga de un destino divino. ¿Sería capaz de sostener el peso de la promesa? ¿O la lucha con Dios aún estaba por venir? ¿Cómo logró Jacob arrebatar la bendición que le pertenecía a Esaú? ¿Fue un simple acto de engaño o parte de un plan divino? ¿Cómo pudo Jacob, el menor de los gemelos, obtener la bendición que estaba destinada al primogénito? Jacob salió con la bendición, pero también con la carga de un destino divino. ¿Sería capaz de sostener el peso de la promesa? ¿O la lucha con Dios aún estaba por venir? ¿Qué hizo Jacob después de recibir la bendición? Jacob partió hacia el exilio con solo un bastón en la mano. Dejó atrás la comodidad de la tienda de su padre y la protección de su madre. El sol descendía en el horizonte cuando Jacob, exhausto y solo, llegó a cierto lugar para pasar la noche. Tomó una piedra como almohada y se recostó bajo el cielo estrellado. ¿Sentía culpa por lo que había hecho? Se preguntaba si Dios realmente estaba con él o si la bendición que había recibido no era más que el fruto de su propia astucia. Esa noche, en medio de su soledad, Dios rompió el silencio. Jacob soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y en la cima estaba el Señor mismo, quien le dijo, «Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». Génesis 28, 13, 15. Jacob despertó, atónito. «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía», dijo. Génesis 28, 16. Levantó la piedra sobre la que había dormido, la ungió con aceite y llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Allí hizo un voto solemne: «Si Dios va conmigo y me guarda en este viaje en que voy, y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios». Génesis 28, 20, 21. Jacob continuó su viaje hasta llegar a la tierra de Harán. Allí, en un pozo, vio por primera vez a Raquel, la hija de Labán. Fue amor a primera vista. Jacob la amaba profundamente y estaba dispuesto a servir 7 años por ella. Pero cuando llegó el día de la boda, Labán lo engañó. En lugar de Raquel, le dio a Lea, la hermana mayor. «¿Por qué me has engañado?», reclamó Jacob. Génesis 29, 25. Labán, con frialdad, le respondió que en su tierra no era costumbre que la menor se casara antes que la mayor. Jacob tuvo que trabajar 7 años más para recibir a Raquel. Pero el engaño no terminó ahí. Jacob trabajó para Labán durante 20 años, sufriendo injusticias y manipulaciones constantes. Sus rebaños crecían y prosperaban,
pero la tensión entre él y Labán también aumentaba. Dios no había olvidado a Jacob, y en un sueño, el Señor le ordenó que regresara a la tierra de sus padres. Jacob tomó a sus esposas, sus hijos y sus bienes, y partió hacia Canaán. Pero el regreso a casa traía consigo una sombra del pasado: Esaú. Jacob temía que su hermano aún albergara odio y deseo de venganza. Al enterarse de que Esaú venía hacia él con 400 hombres, Jacob sintió que el peso de su pasado caía sobre él. ¿Se enfrentaría a la ira de Esaú? ¿Sería el final de su historia o el inicio de su redención? Fue en esa noche de angustia, en el río Jabbok, donde ocurrió el momento más misterioso y decisivo de su vida. Jacob se quedó solo, y un hombre lo atacó en la oscuridad. No era un simple ladrón ni un enemigo desconocido. Jacob luchó con ese hombre toda la noche, hasta que al amanecer, el hombre tocó el muslo de Jacob y lo dislocó. Pero Jacob, herido y agotado, se aferró al hombre y declaró: «No te dejaré si no me bendices». Génesis 32:26. El hombre, que no era otro que el mismo Dios en forma humana, le dijo: «¿Cuál es tu nombre?». «Oh, Jacob», respondió él. Entonces Dios le dijo: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». De Génesis 32:28, Jacob recibió un nuevo nombre, una nueva identidad. Ya no era más Jacob el engañador, sino Israel, el que lucha y prevalece con Dios. Cuando Esaú llegó al encuentro, en lugar de ira, hubo perdón. Esaú corrió hacia Jacob, lo abrazó y ambos lloraron. Génesis 33:4. Dios había transformado el corazón de ambos hermanos. Jacob regresó a Betel, donde Dios le confirmó la promesa: «Yo soy el Dios Todopoderoso. Crece y multiplícate. Una nación y multitud de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos». Génesis 35:11. Jacob había comenzado su viaje huyendo con miedo, pero ahora regresaba como Israel, el portador de la promesa, el padre de una nación. Las 12 tribus de Israel nacerían de sus hijos, y el linaje del Mesías seguiría la línea de Judá, uno de los hijos de Lea. Dios había estado con él desde el principio, incluso en medio de los errores, los engaños y las luchas. Jacob recibió la bendición por engaño, pero Dios transformó su vida en una historia de redención. Él había luchado con Dios y con los hombres y había vencido. ¿Fue el final de su viaje o solo el principio de la promesa eterna que Dios había establecido desde el principio de los tiempos? Jacob, ahora conocido como Israel, no solo recibió un nuevo nombre, sino también una nueva identidad espiritual. La bendición que Dios había dado a Abraham y a Isaac ahora recaía sobre él, y esa promesa comenzaría a desplegarse a través de sus descendientes. Pero, ¿quiénes fueron esos hijos que formarían las bases de la nación de Israel? ¿Qué papel jugarían en la historia de la redención divina? Jacob tuvo 12 hijos, los futuros patriarcas de las 12 tribus de Israel. Cada uno de ellos sería parte clave en la construcción de la historia del pueblo escogido. Rubén, el primogénito, perdió su posición de liderazgo por haber deshonrado el lecho de su padre. Simeón y Leví mostraron una furia incontrolable cuando vengaron la humillación de su hermana Dina, lo que los llevó a ser apartados de la primogenitura. Judá, el cuarto hijo, comenzó a destacar entre sus hermanos, y de él descendería la línea real que culminaría en el nacimiento del Mesías. José, el hijo de Raquel, fue el favorito de Jacob, y sobre él recaería una historia de traición, sufrimiento y redención que marcaría el destino de Israel. Benjamín, el hijo menor, sería la causa de un profundo lazo emocional entre Jacob y José. Cada uno de los hijos de Jacob reflejaba un aspecto del carácter humano: la ambición, la traición, el perdón y la redención. Pero entre todos ellos, la historia de José se elevaría como la más dramática y profética de todas. José, el hijo amado de Jacob, recibió una túnica de colores como símbolo de favor.
Pero esa muestra de amor despertó la envidia de sus hermanos. Ellos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y lo enviaron a Egipto. Sin embargo, lo que parecía ser el fin de José, en realidad era el inicio de una historia de redención que reflejaría el mismo patrón de la futura obra de Cristo: humillación seguida de exaltación. Pero, ¿cómo pasó José de ser un esclavo a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto? ¿Cómo Dios usó las traiciones y el dolor para cumplir su promesa? ¿Y cómo la fidelidad de José preparó el camino para la salvación de toda la familia de Jacob? El viaje de Jacob no terminó con su encuentro con Dios en Betel, ni con la reconciliación con Esaú. El verdadero propósito de la promesa divina comenzó a cumplirse cuando José, el hijo despreciado y vendido, se convirtió en el instrumento de Dios para salvar a su familia y establecer la base para la nación de Israel. No te pierdas el próximo episodio, donde veremos cómo José pasó de la esclavitud a la gloria y cómo Dios usó el sufrimiento de un solo hombre para preservar el linaje de la promesa. ¿Podría la traición de sus hermanos haber sido parte del plan divino? ¿Podría el sufrimiento de José haber sido el precio para el cumplimiento de la bendición de Jacob? La historia apenas comienza.